Mi nombre es Mario Osvaldo Vargas García. Hoy en el tema de seguridad informática hablaré sobre estrategias integrales de gestión de seguridad aplicadas en casos reales. En el primer caso de estudio hablaré sobre Ransomware WannaCry, el cual afectó a muchas empresas a nivel mundial, entre ellas Renault, FedEx, Nissan, Banco de Rusia, Telefónica y otras empresas privadas. Un ransomware son ataques informáticos que hacen un criptogusano conocido como WannaCry, también conocido como WannaCrypt o WannaDescriptor. Estos van dirigidos al sistema operativo de Microsoft. Durante el ataque, los datos de la víctima que son encriptados y solicitan un rescate económico pagado por Bitcoin sobre criptomonedas. Esto para permitir el acceso a los datos. La vulnerabilidad de la amenaza, virus o formalmente gusano hace una vulnerabilidad reconocida por Microsoft en la vulnerabilidad de Eternal Blue desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Permite atacar computadores con el sistema operativo de Microsoft Windows no actualizados debidamente. Muchos equipos no actualizados quedaron gravemente afectados con sus archivos cifrados y mostrando un mensaje de pantalla que exigía el rescate de 300 bitcoins. Esto para descifrar sus archivos. Esta vulnerabilidad se reconoce como Remote Code Execution, que es una vulnerabilidad que permite tomar el control de las máquinas afectadas de forma remota sin tener acceso previo al sistema. De cómo fue el modo de afectación, este malware entró a los ordenadores rápidamente y encripta todos los archivos y los marca con una extensión con el sobrenombre de que lleva esta afectación. Entre los archivos reconocidos comúnmente secuestrados son fotos, videos, contactos y documentos. El virus bloquea los datos usando un poderoso cifrador, cambia el fondo de escritorio y muestra un mensaje. Declara los archivos del ordenador ha sido encriptados. El programa malicioso pide a la víctima una multa y promete eliminar los archivos en cierto tiempo si no es pagado esto. Su método de ataque es mediante correo electrónico, enviando un archivo adjunto, el cual la víctima abre y en un segundo el equipo queda secuestrado por un malware. Este malware utiliza el agujero de seguridad de Windows y rápidamente se difunde usando herramientas de compartición de Dropbox o unidades compartidas. Esto sin el permiso de la víctima. El pago del rescate de la información por los ciberdelincuentes no garantiza la devolución de los archivos. Su vector de ataque, aquí lo podemos mostrar, afecta en la confidencialidad, integridad, disponibilidad, identificación, autenticación y control de acceso y ciberespacio. Sobre el segundo caso hablaré sobre la vulnerabilidad sobre el software SPAY, que afectó a varias empresas de bancos aquí en México. Esto fue un fraude cibernético, el cual se desviaron cientos de millones de pesos del Banco de México al crear órdenes fantasmas que transfirieron fondos en cuentas falsas y fueron retirados rápidamente en efectivo. Este rotativo detalló que se estima que Banorte tuvo una afectación de 150 millones de pesos y Banbajío 160 millones de pesos, que esos fueron transferidos a cuentas que parecían ser falsas. Cabe mencionar que fueron afectados solo bancos mencionados, no así cuentas de los clientes. Los hackers podrían haber recibido ayuda desde dentro de los bancos, ya que estos grandes retiros de efectivo no son comunes. Los bancos utilizan su propio software de comunicación entre su sistema y el SPAY. El software de 3 proveedores los intrusos cibernéticos lograron vulnerar. Su vector de ataque, estos utilizaron un codificador y alinearon las herramientas de hackeo para la realización de transacciones diversas en cuentas de usuarios para obtener el efectivo. Se vulneró la base de datos de las cuentas para obtención de los datos y así realizar el fraude. También se insertó un código malicioso dentro de la red para sabotear y vulnerar el software utilizando los bancos como spywares, keyloggers o SQL injectors. Aquí en la tríada de la seguridad afectó confidencialidad, integridad, disponibilidad, identificación, autenticación y control del acceso. Aquí entre todos los datos y la información de las cuentas. Dentro de las clasificaciones de las amenazas puedo mencionar que existen virus, adware, dialers, backdoors, keyloggers, spywares, gusanos, troyanos, entre otros. Para mencionar que las políticas de seguridad informática se deben de implementar para estos casos de estudio, estándares de seguridad, de implementación de los estándares de la informática ISO/IEC 27001 para la gestión y administración de la información. Se debe cumplir con una gestión de riesgos para identificar el análisis y la evaluación de los riesgos y establecer estrategias de prevención para su tratamiento y la mitigación de las amenazas.
También se debe contar con una seguridad estática, la cual se debe implementar firewalls para la administración de la red y bloqueo de las posibles amenazas que puedan infiltrar por la red de la empresa. También por otro lado se debe implementar controles de acceso para establecer políticas de autenticación de los equipos y sistemas de información de la empresa, así como autorización de accesos y realizar auditoría rutinaria a los activos. Entre ellos podemos descartar 3 divisiones. En los administrativos podemos mencionar procedimientos y políticas de constitución, previsión de empleados, en los lógicos, separación de redes, firewalls, antivirus, entre otros. Tengo la parte física de estos, credencial, tarjetas de acceso y seguridad perimetral. Hablando más sobre la implementación de los controles de acceso y seguridad en el caso de estudio, también puedo definir que los controles de acceso para la empresa estos pueden ser implementar controles de seguridad para la web, esto para las páginas que visitamos comúnmente, controles de seguridad del sistema operativo, licenciamientos, actualizaciones y versiones del sistema, controles de seguridad del software, lo que viene siendo aplicaciones con licenciamiento. Criptografía. También se debe implementar la parte de la criptografía para proteger los documentos y archivos de la empresa, la cual funciona a través de la utilización de cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos confidenciales que circulan en la red o redes locales o en internet, entre los que puedo mencionar cifrado de discos duros o cifrado de información, manteniendo los principios de seguridad, integridad, autenticidad y no rechazo. También para este caso de estudio debemos utilizar firewalls o sistemas de detención de intrusos, los cuales se debe de implementar un sistema de detención o firewalls para controlar los accesos a la red de la empresa, el cual es un programa de detención de accesos no autorizados a un computador o una red. Todo esto mediante autorización de conexiones de bloqueo o redireccionamiento. Entre ellos aquí tenemos algunos ejemplos como el Host ID, Network IDs o Calls. Se debe de contar con un plan de recuperación de desastres. Esto es muy importante para la empresa, el cual consiste en un proceso de recuperación que cubre todos los datos, el hardware y el software crítico, para que un negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un desastre natural o algún descuido humano. Eso también debe incluir proyectos para enfrentarse a la pérdida inesperada o repentina del personal clave. Dentro del plan de recuperación de desastres implementado a los casos de estudio, también hago mención que se debe de contar con un plan de emergencias, un plan de contingencias, un plan de continuidad de negocios, un plan de recuperación de desastres, un plan de recuperación de desastres informáticos. Esto para mantener el funcionamiento continuo de los servicios IT, esenciales para asegurar la continuidad del negocio en caso de indisponibilidad de los mismos. Se debe establecer la infraestructura de recuperación para hacer frente a las plataformas necesarias. También para reducir tiempos de recuperación, mitigar los riesgos, establecer un nivel de continuidad para los servicios, evaluación de riesgos, una copia de asegurado respaldo, y también se debe tener una gestión de protección de los datos. También se debe definir políticas y procedimientos para salvaguardar la información, contar con procedimientos de protección de los activos informáticos y de identificar riesgos o errores en los métodos ofimáticos, evaluar aplicaciones que vulneran las políticas de seguridad. También se debe establecer controles de accesibilidad a la información sensible mediante monitorización y auditorías internas y externas. También se debe difundir y promover acciones formativas sobre la seguridad informática en el entorno de la organización. Para el fortalecimiento de las estrategias de seguridad implementadas en los casos de estudio y mención, les voy a implementar que se debe realizar o restablecer y atenuar el impacto de amenazas y reforzar la seguridad informática, los cuales hago mención. Adopción de procesos rutinarios a los análisis de vulnerabilidad y gestión de actualizaciones para mantener sistemas actualizados y protegidos. Realizar un check-up de la seguridad que considere un enfoque estratégico, táctico y técnico para las amenazas cibernéticas. Se debe también tener una actualización periódica de los sistemas operativos, así como todo el software instalado en los equipos. Se debe ejecutar actualizaciones más recientes del antivirus para evaluar y monitorizar las mismas. Se debe implementar de un programa de respaldos periódicos de información en caso de la falla y proponer la operación de respaldo mientras se resuelve el problema con equipos afectados. También se debe de clasificar la información dependiendo de la estructura de la información y el nivel crítico de la misma empresa. Se debe contar con un proceso y una metodología para su resguardo. Se debe realizar backups de información completo, incremental o diferencial, esto con las herramientas que se mencionó anteriormente.
También se debe realizar programas de concientización de seguridad informática a los empleados, eso en todos los niveles. Muchas veces la entrada no puede ser vulnerabilidad, sino un descuido por parte de algún colaborador o descarga de algún archivo o cliente en algún vínculo. Para implementar mis estrategias de seguridad informática en los casos de estudio y mención, les voy a mencionar que se debe tener una clasificación de los activos de la empresa, clasificación de información de la empresa, análisis y valoración de activos según su impacto, y mencionar el impacto de los riesgos, identificación de las amenazas. También se debe evaluar y gestionar los riesgos, proponer directivas de seguridad informática física, de control de acceso físico, proponer directivas de seguridad en la red, también proponer directivas de seguridad de los datos, de control de acceso y de integridad, tener algún plan de prueba y contingencia de recuperación de desastres y tener conocimiento y formación en seguridad informática. También se debe implementar alguna directiva de administración y coordinación de la seguridad informática.